Gusto me da saludarte, querido Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola David, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todo el auditorio que tiene. Siempre es un gusto platicar contigo, querido Iván. Oye, te hablo para preguntarte sobre la inflación de los Estados Unidos. ¿Cómo leer el dato? Porque tiene muchas implicaciones básicamente sobre el nivel de tipo de cambio del peso sobre el dólar, de las que más nos interesan, digamos, ¿no? Sí, pues efectivamente, como tú dices, yo creo que sí es un dato relevante el que se publicó ayer y yo, pues la lectura que le doy es que, pues no puedo decir siquiera que es ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo diría que más bien medio vacío. Por el lado positivo, pues solo destacaría que a tasa anual la inflación general bajó a 6.4%, que es eh, la menor en los últimos 15 meses, la subyacente bajó a 5.6%, que es también un mínimo de 12 meses, pero pues por un lado sigue altísima, está disminuyendo pues más lento de lo que se preveía y sobre todo de lo que quisiera la Fed, incluso en algunos, en los subcomponentes más, sobre los que más puede incidir la Fed, que son los servicios, dirá solo, en dado caso solo excluyendo la vivienda, Ujú, que sí ujú. se ve muy afectado por la tasa de interés. Si tomamos aquellos elementos en los cuales debería reflejarse más rápido en la inflación el aumento de la tasa de interés, pues la verdad es que todavía no vemos que vaya a la baja. Entonces sí debe ser un pues un factor de preocupación para la Fed y bueno, pues para nuestro caso también por dos A implicaciones. ver, aquí la Fed debe estar preocupada porque ciertamente está bajando la inflación, pero no tanto como debiera. Esto tiene Exactamente. implicaciones necesariamente en México. Tiene sobre qué va a hacer la Reserva Federal, esto que afortunadamente ya se desligó, que parecería que se desligó en la decisión de política monetaria pasada del Banco de México, y pues, lo que está pasando con el nivel de tipo de cambio. Sí, efectivamente. Como tú mencionas, en la última decisión Banxico pues sí se desligó, pero digamos que del lado pues que no esperábamos, pensábamos que dado los incrementos que ha realizado ya acumulados Banxico, pues hubiéramos querido que el desligue fuera en el sentido contrario, donde Pero la Banxico inflación dejara sigue de muy aumentar. alta, ¿no, Iván? Sí, no, sí, de plano, pues sí, no hay espacio para que pues en la reunión de la semana pasada Banxico hubiera dejado de aumentar. Y pues bueno, esto aumenta, el dato de inflación de Estados Unidos aumenta la probabilidad de que la Fed eleve más la tasa de lo que se preveía. Eh, y eso pues sí genera cierta presión, en mi opinión, al menos en el muy corto plazo, para que Banxico siga incrementando la tasa de interés. Porque otra implicación yo creo que es relevante es que una buena parte de la inflación que estamos observando en México está relacionada con la inflación global, ¿no? Y en particular en Estados Unidos. Entonces, Uh -huh. en la medida que se prevea que en Estados Unidos baje de forma más lenta la inflación, pues eso también pone riesgos al alza para la inflación aquí en México. ¿Cómo estimas que se comporte el nivel de tipo de cambio en las próximas semanas? Porque ha estado bordeando ahí el 18.50 y luego algunos se equivocan terriblemente como... Bueno, no, ni siquiera me voy a meter en Claudia Sheinbaum hoy. Pero se equivocan terriblemente en sus apreciaciones. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes en Citibanamex? Sí, pues nosotros pensamos que al menos en el muy corto plazo, en las próximas semanas, los meses inmediatos, pues el peso se va a mantener prácticamente estable, ¿no? Justo porque pues la tasa de interés aquí en México, pues al menos va a subir de nueva cuenta en marzo, ¿no? Ya prácticamente lo adelantó Banxico la semana pasada. Y entonces, aunque la Fed aumente en marzo 25 puntos base y al menos Banxico también aumente 25 puntos base, pues no va a perder nada de atractivo el invertir en México. Y sería si acaso hasta la segunda mitad del año donde posiblemente una apreciación más generalizada del dólar y eventualmente algún recorte que hiciera el año, pues podría así llevar a una tendencia gradual de depreciación del tipo de cambio del peso versus el dólar,
pero no algo pues muy significativo. Sigues estando ahí como la mayoría de los analistas del 20.2, 20.3% a final de año, 20.3 pesos por dólar a final de año. Así es, nosotros tenemos que podrá cerrar en 20.1 pesos por dólar. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Iván Arias, que me hayas tomado la llamada. Pero al contrario, para mí es un placer poder platicar contigo y con el auditorio. Que tengan muy buena noche. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Y déjeme llevarlo a otro tema que es